Mis padres organizaron una reunión familiar un sábado por la tarde y, aunque parecía un simple encuentro para ponernos al día, en realidad tenían un anuncio que cambiaría por completo mi perspectiva sobre la familia. Hasta ese día, yo los había estado apoyando con algunos de sus gastos mensuales, especialmente el pago de la hipoteca. Sin embargo, lo que me revelaron aquella noche hizo que me replanteara muchas cosas. Desde hace 4 años trabajo como gerente senior de proyectos en una constructora. A diferencia de algunos colegas que suelen comentar sobre los plazos ajustados o clientes exigentes, a mí siempre me ha gustado trabajar bajo presión. Me apasiona ver cómo una idea se hace realidad. Desde los primeros planos hasta la inauguración de un edificio, ese proceso me resulta fascinante. Vivo en un apartamento modesto pero confortable, con una vista preciosa hacia el río. En días despejados, incluso se pueden ver las montañas en la distancia. Puede que no sea enorme, pero cada rincón tiene un valor especial para mí, porque lo conseguí con mi propio esfuerzo. Estoy en proceso de pagar la hipoteca, y aunque a veces me estrese un poco, me siento orgullosa de mi independencia. Aquella semana, había trabajado cerca de 60 horas y anhelaba un momento de calma. El viernes por la noche, me acomodé en el balcón con una copa de vino, dispuesta a disfrutar de la brisa. De pronto, mi teléfono vibró. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, lo tomé con cierto apuro. «Hola, mamá», dije, sosteniendo el teléfono entre el hombro y la oreja mientras intentaba servir un poco más de vino. «Querida», exclamó ella con un tono animado, casi festivo. «Tu padre y yo queremos hacer una reunión familiar el sábado. Vendrán tus hermanos y nos gustaría mucho que tú también estuvieras. Incluso haré tu lasaña favorita, esa de 3 quesos con salsa casera». La mención de su lasaña me hizo sonreír. Era una receta muy famosa en la familia, y siempre lograba tentarme. Acepté sin dudar, pensando que sería una buena oportunidad para ver a mis padres y a mis hermanos, con quienes no coincidía desde hacía meses debido a nuestros horarios y actividades. Tengo 2 hermanos menores con una diferencia de edad de 12 años conmigo. Cuando terminé la preparatoria y comencé a trabajar para pagarme la universidad, ellos todavía estaban en la escuela primaria. Mis padres, ya más asentados económicamente, solían consentirlos con regalos y dispositivos electrónicos que, en mi caso, nunca estuvieron al alcance. Mientras a mí me habían enseñado la importancia de la responsabilidad y la independencia, ellos crecieron con una crianza más flexible y menos obligaciones domésticas. A los 18 años, me fui de casa para enfocarme en mi futuro, ya que mi prioridad era ahorrar y aprender a valerme por mí misma. En contraste, mis hermanos se mudaron de casa de mis padres hace poco, pero aún reciben ayuda económica para costear sus apartamentos. Uno de ellos, por ejemplo, cambió de carrera en 3 ocasiones antes de decidirse por comunicación, y el otro está en busca de un empleo que realmente lo motive tras abandonar uno anterior por conflictos personales con su jefe. El sábado de la reunión, llegué a las 4:30 p.m. en punto. Desde afuera, noté que los autos de mis hermanos ya estaban estacionados, lo que implicaba que yo era la última en llegar. Al acercarme a la puerta, escuché risas que se apagaron de inmediato en cuanto toqué el timbre. Mi madre me recibió con una sonrisa tensa y un delantal manchado de salsa de tomate. «Pasa, pasa», dijo dándome un rápido abrazo. Percibí en el ambiente una mezcla de aromas, ajo, queso fundido y su clásico perfume floral. Mis hermanos estaban sentados en el sofá de la sala, conversando en voz baja. Cuando me vieron, me saludaron con expresiones neutrales, casi ensayadas. Hice un gesto de saludo y seguí a mi madre hasta el comedor, donde la mesa estaba adornada con la vajilla elegante que solo usábamos en fechas especiales como Acción de Gracias o Navidad. «Vaya, sacaron lo mejor», comenté intentando sonar casual. «Esto debe de ser importante». Mis padres intercambiaron una mirada rápida, pero no dijeron nada. Mis hermanos entraron al comedor y se acomodaron en sus lugares habituales, frente a mí. La charla durante la cena fue superficial. Mi madre habló de su club de jardinería, mi padre describió un nuevo campo de golf que pensaba visitar, y mis hermanos contaron anécdotas de amigos que yo no conocía. Nadie me preguntó sobre mi trabajo ni sobre mi vida personal. Tampoco quise forzar la conversación. La lasaña, como siempre, estaba exquisita. Sin embargo, sentía cierta tensión en el ambiente que me impidió disfrutarla por completo. Al llegar el postre, un tiramisú casero, mi madre apenas consiguió servir las porciones sin que le temblaran las manos. Fue en ese momento cuando decidí romper el silencio. «De acuerdo», dije, dejando el tenedor. «¿Pueden decirme ya de qué se trata todo esto? Siento que todos están un poco inquietos, y me intriga que hayas hecho mis 2 platos favoritos en la misma noche, mamá». Mi padre se aclaró la garganta y se incorporó en su asiento. «Hemos estado pensando en el futuro», comenzó él. «Tu madre y yo ya no somos jóvenes, y queríamos que todos conocieran nuestra decisión con respecto a la herencia». «Bien», respondí con cautela. Mi madre tomó el relevo con voz un tanto temblorosa. «Hemos decidido que la casa familiar y la cabaña en el lago quedarán a nombre de tus hermanos. Creemos que ellos todavía necesitan establecerse y podrían beneficiarse más de esos bienes». Por un instante sentí que el aire se había vuelto demasiado denso para respirar. Miré primero a mi padre, luego a mi madre, esperando alguna explicación adicional. Ambos se limitaron a observarme con semblantes tensos, como si esperaran que comprendiera sin cuestionar. Mis hermanos, por su parte, mantuvieron expresiones serias, aunque noté un ligero brillo de satisfacción en sus ojos. Entonces, empecé con voz algo ronca. «¿No van a dejarme nada?». Mi madre apresuró una respuesta. «Cariño, sabes que has tenido una carrera exitosa, un buen salario. Nos pareció justo ayudar más a tus hermanos, que aún no encuentran la estabilidad que tú ya tienes. No es algo personal». Observé a mis hermanos. Preferí no entrar en detalles sobre las diferencias abismales en cómo todos habíamos sido criados y en cuánto trabajo me había costado llegar hasta donde estoy. Sentí una punzada de decepción, aunque traté de mantener la compostura. «Entiendo que quieran apoyar a mis hermanos», dije intentando sonar serena, pero esto resulta un tanto inesperado. El silencio volvió a adueñarse de la mesa. Mis padres mostraban algo de culpa en la mirada, mientras mis hermanos se miraban el uno al otro con cierta incomodidad. Finalmente, mi madre se animó a levantarse para recoger algunos platos. «Bueno, pensamos que lo mejor sería hablarlo en familia», murmuró ella. «Queríamos ser claros para evitar malentendidos más adelante». Tras un breve intercambio de comentarios forzados, mis hermanos empezaron a hablar de temas cotidianos, intentando alivianar el ambiente. Pero para mí, la reunión ya había tomado un matiz diferente. Me di cuenta de que, a pesar de mi apoyo incondicional durante años, incluyendo el pago de algunas de sus cuentas, mis padres consideraban que mi situación económica era lo suficientemente estable como para no contemplarme en el reparto de esos bienes. La noche
noche concluyó con una despedida tensa. Cuando me marché, solo podía pensar en lo irónico que resultaba todo. Aquella invitación, la lasaña que tanto me gustaba y el tiramisú perfecto habían sido parte de un plan para comunicarme algo que, en el fondo, sentía muy injusto. 2 semanas después, mi madre me llamó para recordarme que se acercaba la fecha de pago de la hipoteca. Yo, que hasta entonces la había estado cubriendo como un gesto de buena voluntad, ya no estaba tan segura de seguir haciéndolo. Con la cabeza dando vueltas, pensé que tal vez era hora de replantear mi rol dentro de nuestra dinámica familiar y dar prioridad a mi propia tranquilidad. La sala estaba iluminada por un viejo candelabro que mi madre se empeñaba en mantener encendido para dar calidez. Sin embargo, aquel resplandor amarillento poco podía disimular la atmósfera tensa que reinaba entre nosotros. Me habían convocado con urgencia para hablar de algo muy importante, pero el tono con el que me recibieron no presagiaba una buena noticia. No te hemos visto por aquí últimamente, comentó mi padre, intentando sonar amable, pero su incomodidad era evidente. He estado ocupada, contesté escuetamente, sin intención de dar más explicaciones. Mi madre se había sentado a mi lado con una sonrisa nerviosa. Mis 2 hermanos, en cambio, mostraban una actitud impasible, como si estar presentes fuera un sacrificio que yo les debía agradecer. Desde pequeña, siempre sentí que existía un trato diferente hacia ellos. Mientras a mí se me exigía disciplina, esfuerzo y resultados, a ellos se les perdonaba casi cualquier equivocación y se les premiaba incluso por sus intentos fallidos. Entonces, cuando creí que la velada no podía tornarse más incómoda, mi padre anunció: queremos discutir el tema del testamento y cómo se repartirán los bienes familiares. Aquello me tomó por sorpresa, pues nunca antes habían hablado conmigo de ese asunto con tanta formalidad. No me opuse a escuchar. Después de todo, siempre pensé que en algún momento tendríamos una conversación adulta al respecto. Sin embargo, lo que siguió fue un duro golpe. Mis padres habían decidido dejar la mayor parte de sus propiedades a mis hermanos, argumentando que ellos necesitan más estabilidad, porque aún no han logrado consolidar sus vidas profesionales. Fue imposible no sentir un nudo en la garganta. Durante años trabajé y estudié al mismo tiempo para poder independizarme, mientras veía cómo a mis hermanos se les ofrecía todo tipo de apoyo económico. Cambiaron de universidad más de una vez, saltaron de un empleo a otro, y jamás tuvieron la presión de costear sus propios gastos. Yo, en cambio, fui niñera, camarera y pasante, con tal de pagar mis cuentas y concluir mis estudios. ¿Y qué hay de mí?, pregunté, intentando controlar el temblor de mi voz. He construido mi vida sin pedirles nada, pero ahora que decidieron repartir sus bienes, ¿por qué me están excluyendo de la mayor parte? Mis hermanos me miraron como si mis reclamos carecieran de sentido. Mi madre, con un tono condescendiente, murmuró: tú siempre has podido con todo, hija. Nunca pareciste necesitar nuestra ayuda. No pude contenerme. Claro, porque ustedes mismos reforzaron esa idea. Mientras yo aprendía a pagar alquiler, servicios y comida, ellos seguían recibiendo todo en bandeja. ¿Y ahora resulta que necesitan más ayuda para estabilizarse? La discusión se caldeó. Mi padre, con la voz firme, zanjó el tema. La decisión está tomada y no veo por qué cambiarla. Aún así, esperamos que entiendas y respetes nuestra voluntad. Me quedé atónita. No solo pretendían dejarme casi fuera del testamento, sino que además me exigían comprensión incondicional. Respiré hondo antes de pronunciar la respuesta que, con el corazón encogido, no podía callarme. Muy bien, tienen todo el derecho de definir a quién dejar sus propiedades, pero entonces yo también tomaré mis decisiones. Si piensan que no necesito nada, ustedes tampoco necesitarán nada de mí. El silencio fue inmediato. Mis hermanos se miraron confundidos. Mi madre abrió la boca, pero no supo qué decir. Desde hacía años, yo ayudaba con gastos de la casa familiar, a menudo cubriendo facturas que mis padres ya no podían afrontar por completo. A veces, incluso les daba un dinerillo extra a mis hermanos cuando aseguraban estar en apuros. ¿De qué estás hablando?, preguntó uno de ellos con el ceño fruncido. De que, a partir de este momento, no voy a costear ni un solo gasto de esta casa. Si soy tan independiente que no merezco herencia, ustedes también son lo suficientemente adultos para asumir sus facturas. Me levanté y, tomando mi bolso, di por concluida aquella reunión. No volveré a intervenir en sus problemas económicos. Que les vaya bien. Pasaron un par de semanas de completo silencio. Nadie llamó, ni para disculparse, ni para reprocharme. En el fondo, supongo que esperaban mostrarme que no me necesitaban. Pero la realidad, como siempre, acabó por imponerse. Sin mi contribución mensual, los pagos habituales se descontrolaron. La hipoteca de la casa familiar se encontraba al límite, y mis padres no podían cubrirla sin mi apoyo. Mis hermanos, fieles a su costumbre, seguían sin un empleo estable ni ahorros. La primera en comunicarse fue mi madre, con una voz dulcemente forzada. Hija, ¿cómo has estado? ¿Podríamos vernos para tomar un café? Intentó rodear el tema con una charla trivial hasta que soltó la petición. Necesitaban dinero para saldar el pago inmediato de la hipoteca. Me dolió, pero seguía enfadada. Recordé sus propias palabras, las que decían que yo siempre había podido sola, como si fuera una especie de reproche. Lo siento, mamá, pero no. Respondí sin más explicaciones. Lo que siguió fue una cadena de mensajes y llamadas. Empezaron con súplicas y enseguida se convirtieron en reproches que buscaban culparme por su mala situación. Mis hermanos, en particular, me acusaban de egoísta. Exigían que pensara en la familia y regresara a ser el sostén económico que por tanto tiempo había sido sin rechistar. Finalmente, ante la inminencia de perder la casa, me citaron con urgencia. Cuando llegué, encontré a mi padre en su sillón con la mirada dura. Mi madre, de pie en la cocina, fingía ocuparse en cualquier cosa con tal de no cruzar su mirada conmigo. Mis hermanos estaban en el sofá, visiblemente tensos. ¿Cuál es la emergencia?, pregunté, buscando no sonar tan molesta como me sentía. La hipoteca vence mañana y el banco amenaza con quitarnos la casa. Necesitamos tiempo para refinanciar, pero no nos lo concederán si no presentamos un pago inicial. Por favor, ayúdanos esta vez y prometemos que buscaremos una solución definitiva. Intervino mi padre con su tono más conciliador. Cerré los ojos unos segundos, recordando todo lo vivido, y sentí una mezcla de ira y tristeza. Aunque me dolía verlos así, no quería volver a ser la que siempre carga con todo sin obtener ni siquiera respeto. Está bien, dije al fin. Los ayudaré, pero con una condición. Los 4 me miraron con expectativa. Quiero que ajusten el testamento para que las propiedades queden a mi nombre en papel, aunque no quiero ningún traspaso en este momento. Solo quiero tener la garantía de que, llegado el día, seré yo quien decida cómo se reparten las cosas. Y prometo, ante ustedes, hacerlo de forma justa.
La protesta fue inmediata. Mis hermanos se pusieron de pie, indignados, alegando que yo pretendía aprovecharme de la situación. Mi madre negó con la cabeza sin poder creerlo, y mi padre enrojeció de rabia. ¿Cómo pretendes que aceptemos algo así? Es mi condición. Ustedes deciden si prefieren perder la casa ahora mismo o asegurar que más adelante todos podamos tener un reparto justo. No confío en que cumplan su promesa de cambiar el testamento después, así que quiero verlo por escrito. Un silencio se instaló en la habitación. Fue la primera vez que vi a mis padres y a mis hermanos tan confundidos y vulnerables al mismo tiempo. Era duro, pero también era la consecuencia de haberse empeñado en tratarme toda la vida como un recurso incondicional, sin detenerse a pensar en mí como una persona con sentimientos y derechos. Finalmente, tras mirarse unos a otros con resignación, mi padre rompió el mutismo. De acuerdo, la tensión comenzó a disiparse lentamente, aunque todavía podía sentirse en el aire un agrio sabor a reproche. Habíamos llegado a un acuerdo que, aunque no reparaba el daño emocional, al menos ponía las cosas en un punto más equilibrado. Ya no se trataba solo de ayudar, se trataba de exigir el respeto que durante tanto tiempo se me había negado. Mi madre, con la voz temblorosa, soltó: hija, esto es muy difícil para nosotros, pero entiendo que también lo ha sido para ti. Asentí. Mi garganta se cerraba, pero me sentía firme. Por primera vez en años tenía la certeza de que podía cuidar de mí misma sin sacrificarlo todo, y de que si alguien esperaba ayuda de mi parte, debería también reconocer mi esfuerzo. Y así, en medio de miradas cabizbajas y silencios incómodos, di un paso hacia la puerta. El conflicto familiar no se resolvería de la noche a la mañana, pero al menos aquella noche se sentaban nuevas bases. Miré a todos con la determinación que por años había callado. Les llamaré mañana para saber cuándo firmamos esos papeles. Después de eso, podrán contar con mi ayuda. Pero no olviden que la próxima vez que quieran considerarme independiente para dejarme de lado, también seré independiente para tomar mis propias decisiones. Tras pronunciar esas palabras, salí de la casa. En la oscuridad de la calle, sentí un aire de alivio. Quizás las heridas tardarían en sanar, pero por fin me había dado mi propio lugar, asegurándome de que mi voz fuese escuchada y de que mi esfuerzo no se desperdiciara más. Aquel fue el primer paso para reconciliarme conmigo misma, y quién sabe, tal vez también con ellos en un futuro. Aquella tarde, mi madre me observó con una mezcla de preocupación y ternura. Cariño, tú no necesitas esto. Eres una mujer independiente, hecha y derecha. Tus hermanos aún están encontrando su camino, dijo tratando de justificarlos. No pude contener una risa seca. ¿Encontrando su camino? Mamá, ya pasaron los 20. ¿Desde cuándo buscar un rumbo significa no hacer absolutamente nada mientras ustedes lo siguen manteniendo? Ella abrió la boca, pero titubeó antes de responder. Sé que han sido un tanto irresponsables, admitió en voz baja, pero siguen siendo mis hijos. ¿Y yo qué soy? Repliqué sin disimular mi molestia. Siempre se me trató como la adulta responsable, la que tenía que arreglársela sola. Ahora que en verdad logré mi independencia, ¿esperan que siga sosteniendo a la familia? Mi padre soltó un largo suspiro, como si la realidad lo estuviera superando. ¿De verdad dividirías todo en el futuro? Preguntó con una mezcla de duda y cansancio. Sí, claro. No estoy pidiendo que me den todo, solo quiero evitar que vuelva a repetirse lo de ahora, que lo tomen todo sin dejarme nada. Él cerró los ojos por un instante. Parecía debatirse entre su orgullo y la necesidad de encontrar una salida. Finalmente asintió con la cabeza. De acuerdo, lo haremos. Mis hermanos alzaron la voz al mismo tiempo, pero mi padre los hizo callar con una sola mirada. Sabían que no había alternativa. Aunque mostraban enfado, yo ya no iba a retroceder. Los días siguientes estuvieron cargados de silencios incómodos y un ambiente tenso. Con ayuda de un abogado, se modificó el testamento para que quedase todo registrado legalmente. Por mi parte, transferí la cantidad necesaria para cubrir la hipoteca en el último momento, salvando la casa de ser embargada. Mis hermanos evitaron hablarme. Mi madre actuaba como si todo fuera normal, y mi padre permanecía más callado de lo habitual. Aún así, me sentía aliviada porque, por primera vez, había asegurado mi parte de forma justa. Aunque a ellos no les gustara mi solución, no había vuelta atrás. No podía permitir que una propiedad tan valiosa se perdiera por pura negligencia. Sin embargo, tampoco prometí mantenerla gratis para siempre. Al principio, todos creyeron que la vida volvería a ser la de siempre. Mis padres respiraron aliviados porque el banco ya no los acosaba, y mis hermanos reanudaron su rutina, confiando en que no cambiaría nada. Pero entonces empezaron a llegar las notificaciones. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre un día, sosteniendo en su mano una carta oficial. La tomé con calma y, con una ligera sonrisa, revisé su contenido. Es el contrato de alquiler de la casa del lago. Acabo de cerrar el trato, así que el mes que viene estará ocupada. El impacto en la sala fue inmediato. Mi hermana dio un salto de su asiento. ¿La alquilaste? Sí, respondí con serenidad. Y el mes que viene planeo hacer lo mismo con la casa principal. No puedes hacer eso, replicó mi hermano, acercándose para arrebatarme los papeles. Lo miré sin inmutarme. Claro que puedo. Todo está a mi nombre. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Tú prometiste que en el futuro dividirías la herencia, dijo mi hermana con el rostro encendido. Y lo haré, le recordé. Pero hasta entonces, soy la dueña legal y decido cómo se usan las propiedades. Esto no es justo, protestó mi hermano. Son casas de la familia. Esbocé una sonrisa irónica. Curioso, hasta hace nada, ustedes se mostraban encantados con la idea de excluirme de todo. Ahora que reaccioné, cambian de opinión. Mi madre seguía pálida. Mi padre bajó la cabeza con gesto pensativo. En ese instante, supe que yo tenía el control de la situación y que ya no me dejaría manipular. No estoy quedándome con la herencia, expliqué, mirándolos a los ojos, pero tampoco voy a cederles el control. ¿Cómo puedes tratarnos así?, murmuró mi hermana, visiblemente afectada. Cruzándome de brazos, me acerqué un paso. ¿Y cómo pudieron ustedes olvidarse de mí, excluirme sin más? Les di soluciones. Trabajé duro, y aún así, pretendían que siguiera cargando con todo sin recibir nada. Se hizo el silencio. Alquilaré las casas y el dinero cubrirá la hipoteca. El resto lo invertiré. Cuando llegue el momento, decidiré cómo repartirlo. Pero de ahora en adelante, no esperen que financie sus gustos mientras ustedes no dan ni un paso. Las reacciones no se hicieron esperar. Mis hermanos alzaron la voz, acusándome de ir en contra de la familia, de ser egoísta. Yo permanecí tranquila, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía libre de sus exigencias. Entonces vi la expresión de mis padres. No estaban enfadados, sino tristes. Mi madre apretaba las manos con gesto afligido, mientras mi padre miraba al suelo. ¿Se sienten defraudados?, pregunté con franqueza. Mi madre alzó la vista con los ojos empañados. Eras nuestra hija. Y sigo siéndolo. Pero ya no soy la única que mantiene esta casa. Ustedes me enseñaron a resolver todo por mi cuenta, y aprendí demasiado bien. Mi padre respiró hondo, pasándose la mano por el rostro. ¿No podrías devolvernos las propiedades a su estado anterior? Ustedes podrían haber sido justos desde el principio, murmuré. Pero no lo hicieron. No dijeron nada. Al final,
Entendí que no se atreverían a tomar acciones legales contra mí, por mucho que se sintieran heridos o defraudados. Seguía siendo parte de la familia, aunque ahora de una manera muy distinta a la que ellos imaginaban. Durante días, reinó el silencio. Mis hermanos se enfurecían, acusándome de haber ganado a su costa, y mis padres se encerraron en su propia tristeza. Quizá no tanto por lo que me habían hecho, sino por darse cuenta de que esta vez no podrían revertir mi decisión. Te quedaste con todo, susurró mi madre cuando llegó el primer pago del alquiler. No me quedé con nada que no fuera también mío. Solo protegí lo que me correspondía. No añadí nada más. Me limité a guardar los recibos y a seguir adelante con mi vida, sabiendo que en el futuro habría más conversaciones incómodas. Pero también con la certeza de que, esta vez, yo había tomado las riendas de mi destino. Y aunque el entorno familiar nunca volvería a ser el mismo, por fin sentía que mi voz y mis derechos estaban, al fin, a salvo. Cuando mis padres decidieron dejarme fuera de la herencia, sentí que todo mi mundo se tambaleaba. Nunca me imaginé que la gente que se supone debía cuidarme sería la primera en apartarme. Por aquel entonces, mi familia gozaba de lujos y comodidades que yo jamás cuestioné, pues creía que formaba parte de nuestro día a día. Sin embargo, cuando se leyó el testamento, entendí que mis padres pensaban que yo era lo suficientemente fuerte como para arreglármela sola. Esa determinación, que a simple vista parecía un acto de confianza, se transformó en la herida que me motivó a replantearme mi futuro. La difícil transición de mi familia casi de inmediato. Mis padres y mis 2 hermanos, que sí habían sido incluidos en la herencia, comenzaron a gastar el dinero sin ningún plan a largo plazo. Confiaban en que todo se resolvería de forma natural, como si el éxito fuera algo garantizado. La realidad les cayó encima cuando las cuentas empezaron a acumularse, y el estilo de vida al que estaban acostumbrados dejó de ser sostenible. De pronto, los lujos se esfumaron, y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron a enfrentarse con deudas que no sabían manejar. Mi nueva ruta hacia la independencia. Por mi parte, tuve que actuar con rapidez. Al no contar con la ayuda económica que creía merecer, busqué alternativas. Primero un trabajo estable. Luego una pequeña inversión que pronto se convirtió en una oportunidad para comprar un inmueble. Aprendí a administrar mis ingresos con cautela, a investigar el mercado inmobiliario y, sobre todo, a invertir de forma inteligente. Cada nuevo alquiler cubría el préstamo bancario, y con las ganancias, fui adquiriendo más propiedades. Mi cuenta de ahorros empezó a crecer de un modo que nunca había imaginado. La brecha familiar se hace más profunda. Mientras yo prosperaba con mis proyectos, mis padres comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus decisiones financieras. Vendieron gran parte de lo que les quedaba y, aún así, no pudieron detener el deterioro de su situación. Mi madre, buscando una salida, intentó reconectar conmigo con llamadas y mensajes en los que trataba de justificarse. No lo hicimos con mala intención, solo queríamos lo mejor. Pero para mí, esas palabras llegaban demasiado tarde y cargadas de vacíos que me resultaban imposibles de ignorar. Por su parte, mis hermanos saltaron de un empleo a otro, argumentando que el sistema era injusto y que la gente con dinero era egoísta. Nunca pusieron en marcha un plan real para estabilizarse. Vivían de culpar a los demás, sin asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Ese contraste se volvió más evidente. Mientras yo mantenía un enfoque estratégico para asegurar mi futuro, ellos dependían de la suerte o de una supuesta ayuda que no terminaba de llegar. El dilema moral. A pesar de las tensiones y los recuerdos amargos, admito que hubo momentos en que me planteé extenderles una mano. Sin embargo, no podía olvidar que en sus decisiones iniciales, al dejarme fuera de la herencia, ya me habían mostrado qué tan dispuestos estaban a protegerme. Me repetía que, si había logrado salir adelante por mi cuenta, tal vez ellos también podrían hacerlo. Con el paso del tiempo, decidí priorizar mis objetivos y mi bienestar, enfocándome en las personas que sí habían estado conmigo desde el principio. Reflexiones sobre la familia y el valor del esfuerzo. La experiencia me enseñó que no siempre la familia se define únicamente por lazos de sangre. A veces, son nuestras propias decisiones y actos de solidaridad los que forjan los lazos más fuertes. Mis padres y mis hermanos, acostumbrados a recibirlo todo sin mucho esfuerzo, se vieron superados cuando no supieron autogestionarse. Por el contrario, yo aprendí a invertir, a ahorrar y a crecer sin depender de nadie. No sentí la necesidad de vengarme, ni de darles la espalda por simple orgullo. Más bien, descubrí que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos. Lo que me dolía no era haber quedado fuera de un testamento, sino comprobar que, cuando se trataba de mi estabilidad, no contaban conmigo. Y, si yo había logrado construir un futuro sólido de la nada, ellos también tenían la opción de intentarlo. Un nuevo capítulo. Hoy, puedo afirmar que mi vida ha cambiado de forma radical. El negocio inmobiliario se expandió. Las oportunidades laborales me llevaron a conocer otros países y a explorar diferentes culturas. Me di cuenta de que no hay nada malo en cuidar de uno mismo, en especial cuando los demás te han subestimado. El aprendizaje principal es que la fortaleza no consiste en tener riquezas o herencias, sino en la voluntad de perseguir tus sueños y de trabajar duro. A pesar de los golpes que recibí al principio, nunca dejé de luchar por mis objetivos. Al final, cada quien encuentra su propio camino. El mío estuvo lleno de desafíos que me motivaron a crecer. El de mi familia, en cambio, se vio afectado por la falta de planificación y la confianza excesiva en que el dinero heredado duraría para siempre. Conclusión. No soy cruel ni busco castigar a nadie. Simplemente, en el momento en que me dejaron fuera de sus planes, aprendí a valorar mi autonomía y a confiar en mis capacidades. Conservo la esperanza de que algún día mis padres y hermanos comprendan que la verdadera seguridad no la da una herencia, sino el esfuerzo constante y la habilidad de levantarse ante cualquier adversidad. Cada uno es responsable de su propio destino. Yo decidí trazar el mío, y esa determinación fue la pieza clave para construir la vida que ahora disfruto.